Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día, decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país habían subido a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que, si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 56, nos encontramos inmersos en un momento crucial en la vida y el ministerio de Jesucristo. Este relato, que sigue a la resurrección milagrosa de Lázaro, revela una serie de profundas reflexiones sobre la naturaleza de la fe, el conflicto espiritual y el misterio del plan divino para la redención de la humanidad. La narrativa comienza con la reacción de la gente ante el milagro que Jesús realiza al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Muchos de los presentes son testigos directos de este acto asombroso y, como resultado, creen en él. Este evento es una manifestación poderosa del poder divino de Jesús y su capacidad para traer vida donde antes reinaba la muerte. Es un recordatorio vívido de que la fe surge cuando presenciamos el poder y la gracia de Dios en acción en nuestras vidas. Sin embargo, esta revelación de la verdad también despierta temor y conflicto en los corazones de otros. Los líderes religiosos, preocupados por el impacto que la creciente popularidad de Jesús podría tener en su propia autoridad y estatus, se ven impulsados a tomar medidas enérgicas para contener esta amenaza percibida. En un consejo secreto, deliberan sobre cómo manejar la situación y llegan a la conclusión de que Jesús debe ser detenido y silenciado. En medio de este conflicto y confusión, surge la figura de Caifás, el sumo sacerdote en ese momento. Sus palabras, aparentemente motivadas por el miedo y la preocupación por el orden establecido, llevan consigo una profunda verdad espiritual que trasciende su intención original. Caifás, sin saberlo, profetiza sobre el papel redentor y sacrificial de Jesús, al afirmar que es mejor que uno muera por el pueblo que toda la nación perezca. Esta declaración inconsciente revela la paradoja central de la fe cristiana, que la muerte de Jesús en la cruz, aparentemente un acto de derrota y destrucción, se convierte en el medio por el cual se alcanza la victoria y la redención para toda la humanidad. Esta paradoja de la fe nos invita a reflexionar sobre el misterio del sufrimiento y la salvación en el cristianismo. En la muerte de Jesús, vemos la encarnación misma del amor divino, que está dispuesto a sufrir y morir por el bien de los demás. Nos recuerda que, a veces, es a través del dolor y la oscuridad que experimentamos la presencia más profunda de Dios y recibimos la gracia transformadora que nos lleva a la vida eterna. Además, este pasaje nos desafía a considerar la naturaleza del conflicto espiritual que enfrentamos en nuestras propias vidas. Al igual que los líderes religiosos de ese tiempo, a menudo nos encontramos luchando contra fuerzas que se oponen a la obra de Dios en nosotros y en el mundo. El miedo, el orgullo y la resistencia a la verdad pueden cegar nuestros ojos a la luz del Evangelio y obstaculizar nuestro camino hacia la salvación. Sin embargo, en medio de esta lucha espiritual, encontramos esperanza y consuelo en la figura de Jesús. Aunque enfrenta la hostilidad y la oposición, no se aparta de su misión divina. En cambio,
muestra una calma y una determinación inquebrantables mientras se retira a un lugar apartado con sus discípulos. Este acto de retiro no es un signo de debilidad, sino de fuerza y sabiduría espiritual. Nos enseña que, a veces, es necesario apartarse del ruido y la agitación del mundo para encontrar la claridad y la dirección en la presencia de Dios. A medida que nos acercamos a la celebración de la Pascua, este pasaje cobra un significado aún más profundo. La Pascua es el momento en que conmemoramos la muerte y resurrección de Jesús, el evento central en la historia de nuestra fe. Es un recordatorio de que, incluso en medio del sufrimiento y la oscuridad, Dios está obrando para traer nueva vida y redención a nuestras vidas. La muerte de Jesús en la cruz no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva era de esperanza y salvación para toda la humanidad. En conclusión, este pasaje del Evangelio nos llama a reflexionar sobre la paradoja de la fe y el conflicto espiritual que enfrentamos en nuestras vidas. Nos desafía a aferrarnos a la verdad del Evangelio incluso en medio de la adversidad, confiando en que, a través del sufrimiento y la muerte, encontramos la verdadera vida en Cristo. Que podamos ser testigos valientes de esta verdad en un mundo que tanto la necesita, llevando la luz de Cristo a aquellos que caminan en la oscuridad. Dios amoroso y misericordioso. Hoy nos reunimos como comunidad para reflexionar sobre el pasaje del Evangelio según San Juan que hemos escuchado. En este relato, vemos la intersección de la fe y el conflicto, la luz y la oscuridad, la gracia y la resistencia. Te damos gracias, Señor, por el poder de tu palabra, que ilumina nuestras mentes y transforma nuestros corazones. En la resurrección de Lázaro, vemos tu poder para traer vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación y fe donde hay dudas. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe en medio de las pruebas y los desafíos de la vida. Que podamos ser testigos valientes de tu amor y tu verdad, incluso cuando enfrentamos la oposición y la persecución. Te pedimos perdón por las veces que hemos cedido al miedo y la incredulidad en lugar de confiar en tu plan redentor. Ayúdanos a seguir fielmente el camino de Jesús, incluso cuando sea difícil y desconcertante. Te pedimos, Señor, por aquellos que están luchando contra el conflicto espiritual en sus propias vidas. Que puedan encontrar consuelo y fortaleza en tu presencia amorosa y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Finalmente, te pedimos, Señor, que nos preparemos para celebrar la Pascua con corazones abiertos y renovados. Que podamos contemplar el misterio de la muerte y resurrección de Jesús con gratitud y alegría, sabiendo que en su sacrificio encontramos la esperanza de la vida eterna. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.